Bueno, muchachos, ya para finalizar la semana, vamos a estar viendo entonces una introducción a lo que va a ser el análisis técnico. Ya habiendo visto entonces en la primera semana los conceptos básicos de los mercados financieros y durante esta segunda semana los conceptos operativos que vamos a estar empleando muchísimo durante el transcurso de la materia, ya entonces es hora de que empecemos con lo que va a ser el marco analítico que nos va a ayudar a fundamentar nuestras decisiones de inversión. Y este primer marco analítico va a ser el análisis técnico. Entonces, ¿qué es el análisis técnico? Es un marco analítico, como les acabo de comentar, empleado para tomar decisiones de inversión en el trading. El análisis técnico se basa en información sobre los precios y los volúmenes de varias clases de instrumentos financieros. Pueden ser acciones, bonos, commodities, divisas, futuros, lo que a usted se les ocurra, siempre y cuando sea un mercado en el que los títulos se transeen libremente. Entonces, el análisis técnico se puede considerar como el estudio del sentimiento colectivo del mercado, porque básicamente lo que buscamos es ver un reflejo de la conducta y el comportamiento de los traders, comportamiento humano, derivado entonces del sentimiento que ellos tienen con respecto al mercado. Entonces, el análisis técnico se fundamenta en una lógica bastante simple, y es que la oferta y la demanda determinan los precios. Entonces, si la oferta y la demanda determinan los precios, cualquier cambio en la oferta o cualquier cambio en la demanda generan también en consecuencia cambios en los precios. Y estos precios pueden ser proyectados con gráficos siguiendo entonces una serie de patrones establecidos que tenemos que ver. Para eso hace falta también un poco de capacidad de abstracción visual. Solo vamos a ver ya en la próxima clase todo lo que tiene que ver con los patrones gráficos. Una ventaja del análisis técnico es que no requiere de un conocimiento detallado del instrumento en cuestión. Para hacer un análisis técnico básico, entonces, ni siquiera a veces necesitamos saber cómo se llama el activo, ni cuál es el ticker, ni nada por el estilo. Simplemente ver un gráfico de cómo evolucionó el precio del activo y ya con eso podemos empezar a hacer análisis técnico. ¿Qué consecuencia tiene esto? Y es que por el hecho de que el análisis técnico no requiere un conocimiento detallado del instrumento en cuestión, no requiere conocimientos en finanzas, en economía, en contabilidad, nada por el estilo, es bastante utilizado entonces por todo ese tipo de esquemas y academias y bueno, todo lo que le comenté la semana pasada de la moda bastante dañina de estafas alrededor del trading. La mayoría fundamenta su retórica y su discurso en el análisis técnico porque es lo que les permite llegar más a las personas que no tienen ese conocimiento y esa capacidad, digamos, para darse cuenta de que básicamente lo que le están vendiendo es humo. Entonces, bueno, para continuar, es necesario, como les comenté, para poder realizar el análisis técnico, que los traders puedan comprar y vender el instrumento libremente, es decir, sin impedimentos externos. Esta es la única manera de que los patrones gráficos y los indicadores puedan reflejar fielmente lo que está pensando, lo que está pasando por la cabeza de los traders y del mercado en general. Entonces, vamos a ver los principios y supuestos del análisis técnico. Uno de los pilares fundamentales que utiliza entonces este marco analítico es que los seres humanos somos irracionales y nos comportamos de manera similar en situaciones similares. Y de ahí se deriva que los patrones tienden a repetirse, los patrones gráficos tienden a repetirse en el tiempo. Entonces, las tendencias y los patrones de mercado reflejan que nuestro comportamiento irracional, estos patrones y tendencias suelen repetirse, haciéndolo de alguna manera predecibles. Y al ser predecibles, entonces buscamos obtener un beneficio al tratar de predecir esos patrones. Como les comenté ahorita, el análisis técnico busca entonces observar el sentimiento y el conocimiento colectivo del mercado. Entonces, también se supone que aquellos que poseen más y mejor información
tienden a transar mayores volúmenes porque tienen mayor base para sustentar entonces sus decisiones de inversión. Como les comenté también, si el trading no se puede realizar de manera libre, entonces el análisis técnico prácticamente no tiene sentido porque los gráficos no pueden expresar de manera fiel la información del mercado y básicamente no nos van a servir. También hay otro supuesto del análisis técnico y es que los movimientos en los precios ocurren antes de que suceda algún evento fundamental. Con evento fundamental podemos referirnos desde, por ejemplo, la crisis que estamos viviendo actualmente con el coronavirus hasta un cambio en en las ganancias de la empresa, en los flujos de caja, etcétera. Algo más relacionado entonces a los fundamentos propiamente dichos de la empresa y el entorno en el que se desenvuelve. Entonces, en ese sentido, se supone entonces, en el marco del análisis técnico, que los movimientos en los precios ocurren antes de que ocurran de manera fundamental. Aquí para comentarles un poco de historias y curiosidades, el análisis técnico se comenzó a usar desde el siglo XVIII en el mercado de futuros de arroz de Japón. De hecho, en este mercado hay varios comerciantes de arroz históricos que comenzaron a observar patrones en el comportamiento de las personas y comenzaron entonces a diseñar, a plasmarlos y eh, a diseñarlos ya para utilizar y para tomar sus decisiones de inversión de cuándo comprar y vender futuros arroz, etcétera. Sin embargo, es importante aclarar que a pesar de que el análisis técnico comenzó en el siglo XVIII, no fue sino hasta el año 1980 que esos aportes que habían hecho los japoneses fueron traducidos y comenzaron a utilizarse en otros mercados. Uno de esos aportes fue entonces la construcción de las velas japonesas, que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Y entonces, bueno, pasaron bastantes años antes de que todos estos mecanismos y esas maneras de observar el mercado fuesen traducidas y comenzadas a utilizarse en otros mercados. En Occidente, el pionero del análisis técnico fue Charles Dow, que era un periodista del Wall Street Journal, y también se le conoce a él por crear el Dow Jones Industrial Average, que si se recuerdan lo vimos la semana pasada, más o menos las empresas que lo componen y para qué sirve. Aquí aclaro también que antes de los años 30, de 1930, antes de esos años, las empresas, ni siquiera las empresas que cotizaban en bolsa, publicaban su información financiera. En consecuencia, no era posible realizar análisis fundamental porque no tenías entonces, como trader, no tenías los balances, ni tenías los flujos de caja, no tenías nada para entonces aproximar una valoración de la empresa. En consecuencia, los traders gracias a los aportes de Charles Dow, se basaban entonces en el análisis técnico, básicamente, basándose y fundamentándose en los precios, en los volúmenes de las acciones, que era el mayor flujo de información que tenían. Posteriormente, ya en el año 1934, luego ya de todo lo que fue el gran crack de la bolsa del 29 y de la crisis de los años 30, se hizo, a manera también de evitar otra burbuja especulativa, se hizo entonces obligatorio que las empresas, al menos las que cotizaran en bolsa, tuvieran que publicar su información financiera para que de esta manera entonces las personas pudieran hacer otro tipo de análisis eh, un poco más robusto. Y entonces se creó una revolución que fue impulsada por Benjamin Graham, que lo vamos a ver en nuestro módulo de análisis fundamental, y eso le quitó por unos años un poco de terreno a todo lo que era el análisis técnico, porque ya con la revolución value de inversión en valor,
la gente empezó, los traders comenzaron a migrar un poco de análisis técnico hacia análisis fundamental. Sin embargo, en la década de 1970 se creó la Market Technicians Association, que impulsó la aceptación y el uso del análisis técnico por parte de los traders académicos y los reguladores. Aquí les coloco también un inciso abajo, y es que la certificación de CMT, de Charter Market Technician, es un gran camino profesional para los que estén apasionados por el análisis técnico. Esto es una certificación mundial, globalmente reconocida, y es bastante interesante entonces para el que le interese hacer una carrera como analista técnico, bien sea que le interese trabajar en un banco, en un broker o trabajar por su cuenta. Realmente, si desean profundizar entonces en el análisis técnico, la certificación de CMT podría ser bastante interesante en esos casos. Bueno, vamos a comenzar entonces viendo, introduciéndonos a las herramientas gráficas que vamos a ir utilizando. Es importante ya que para la semana que viene, a partir de la semana 3, eh, esté todo esto bastante claro y lo tengan bien en cuenta, porque va a ser la base entonces para todo lo que vamos a ver sobre los patrones de los patrones de trading. Aquí les hago una aclaratoria que es importante, y es que tenemos que ver siempre, antes de realizar un análisis técnico, tenemos que destacar la periodicidad particular en la que esté cada gráfico. Hay gráficos diarios de minutos, de segundos, de horas, de semanas, de lo que a ustedes se les ocurra, de trimestres. Entonces siempre hay que tener en cuenta estos periodos, porque para realizar trading de corto plazo debemos entonces emplear gráficos de horas, minutos e incluso segundos. Si queremos entonces hacer trading con un horizonte temporal más largo, debemos recurrir a gráficos semanales, mensuales e incluso anuales. Entonces, con esto lo que quiero hacerles hincapié es que deben tener mucho cuidado entonces de la periodicidad en la que esté el gráfico que vayan a ver, porque esta periodicidad debe ajustarse con su horizonte temporal de inversión. Es decir, si quieren hacer trading de largo plazo, no pueden estar viendo patrones en gráficos de segundos, por ejemplo. Bueno, comenzamos entonces con la primera herramienta gráfica, que va a ser los gráficos de línea. Este es el tipo de gráfico más simple y elemental, que nos permite observar la evolución del precio de un activo en un lapso de tiempo. Generalmente se realiza con un solo dato por cada intervalo, y ese es el precio de cierre. Entonces aquí vemos, en este caso, este es el gráfico de línea trimestral del índice FTSE de la Bolsa de Londres entre 1984 y 2018. Fíjense que este es un gráfico trimestral. Al ser un gráfico trimestral, entonces aquí en esta línea lo que vemos es que los precios o los niveles de cierre de cada trimestre se van uniendo en una línea, y esta línea nos permite entonces ver la evolución de los precios a lo largo del tiempo. Fíjense una cosa, para evitar confundirnos. Este eje está con intervalos de décadas. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo son trimestres conectados unos a otros. Y entonces, en consecuencia, el gráfico es trimestral. La periodicidad del gráfico lo vamos a ver por los datos que vemos acá en las líneas o en las velas, y no por lo que nos salga en el eje. Eso es importante tenerlo en cuenta para hacer esa diferencia y evitar confusiones. Entonces, este es un gráfico trimestral. Tenemos también otro tipo de gráfico, que serían los gráficos de barra. Este gráfico es un poco más elaborado y consta de 4 datos por cada intervalo de tiempo. Tiene entonces, por un lado, el precio de apertura, que es el primer precio, el precio que se realiza en la primera operación en una jornada, cualquier jornada. Tenemos el precio mínimo, el precio que es el mínimo precio al que llegó la acción en esa jornada en específico. Tenemos el precio más alto,
y tenemos entonces el precio en el que cerró el, el activo en esta jornada. Es decir, esta barra representa entonces información de una sola jornada, de un solo día de trading. Si en ese día hubo pocas variaciones en el precio del activo, entonces esta barra vertical va a ser más corta porque la diferencia entre los picos altos y los bajos va a ser menor. Fíjense entonces que en los gráficos de barra el precio de apertura está hacia la izquierda y el precio de cierre está hacia la derecha. Entonces aquí observamos eh, un gráfico de barras del índice Bovespa de Brasil este está semanal entre 2007 y 2008. Fíjense entonces que nos aporta un poco más información que el gráfico de línea, ya que nos permite saber entonces con precisión los movimientos extremos en el precio del título. Aquí observamos entonces como nos señala este gráfico, que fíjense, aquí tenemos entonces el precio de apertura en esta semana. Aquí cayó toda la semana, cerró aquí en esta línea que está hacia la derecha y luego volvió a subir. Eso indica bastante volatilidad. Continuamos entonces, este va a ser el más importante de todos los que vamos a ver de los gráficos, de los tipos de gráficos que vamos a utilizar. Y ahí va a ser entonces el gráfico de velas o las llamadas velas japonesas. Como ya les mencioné anteriormente, esto es un aporte entonces de los japoneses que lo descubrieron cuando transaban en los mercados de futuros de arroz hace más de 300 años. Este tipo de gráfico es el más utilizado para realizar análisis técnico debido a que nos aporta información similar a la del gráfico de barras, pero de una manera más visual. ¿Por qué es más visual? Porque fíjense que nos aporta el precio de apertura, el precio de cierre, el más alto y el mínimo, pero nos permite ver el cuerpo de la vela. Y con el cuerpo de la vela, lo que podemos ver es básicamente por el color, si la acción subió o cayó rápidamente. Entonces, el cuerpo de la vela está representado por un rectángulo que une el precio en el que abrió la acción y el precio en el que cerró. Mientras que la línea vertical que une el precio máximo con el precio mínimo, esta línea, que está aquí interrumpida por el cuerpo de la vela, se denomina mecha. Entonces por eso se le dice también que es una vela japonesa. Cuando el precio de cierre es mayor que el de apertura, es decir, que la acción subió de precio, vamos a ver que el cuerpo de la vela es de color blanco o verde, dependiendo del sistema que estemos utilizando, de cómo lo estemos viendo, o va a ser blanco o verde, eso es importante saberlo. Y por eso es que los gráficos de vela nos dan información de manera más visual y más rápida que los de barras, porque al ver entonces el cuerpo de la vela blanco, ya sabemos que en esa jornada el precio de la acción subió. Por el contrario, cuando el precio de cierre es menor que el de apertura, es decir, que la acción bajó de precio, el cuerpo de la vela es de color negro o rojo. Fíjense aquí, el precio de apertura está más alto que el de cierre, entonces el cuerpo de la vela es color negro o rojo, dependiendo de cómo lo estemos viendo. Entonces, tenemos cuando es al alza, la vela es blanca, cuando es a la baja, la vela es negra, o cuando es al alza, la vela es verde y esa vela entonces de baja va a ser roja. Lo que quiero decir es que si es blanca, si puede ser blanca y negra o verde y roja, no puede ser entonces verde con negro. Eh, entonces esto es bueno tenerlo claro. Aquí vemos entonces un gráfico de velas japonesas, este está semanal. Podemos observar que de una manera más rápida, las jornadas en las cuales el título cerró al alza o a la baja por el color de la vela. Fíjense que acá, como la vela es blanca, ya sabemos que el título subió de precio, subió aquí de más o menos 13 y pico a como a 18 en esta vela.
Cuando en una determinada jornada el título cierra con un precio igual al de apertura, es decir, no se movió el precio, no hubo ninguna variación en la jornada, vemos entonces una vela doji, que es una parecida a la que está acá, que no tiene mechas, pero no tiene un cuerpo casi plano porque la variación entonces entre el precio al que abrió la acción y el precio al que cerró, eh, prácticamente es casi nula. Aquí tenemos entonces, aquí pueden observar el gráfico semanal de las velas de las acciones de Vale SA, que es una empresa minera brasileña. Vemos entonces aquí color blanco las subidas de precios, color negro las caídas. Bueno, ya para finalizar entonces esta semana y este video, tenemos otro tipo de gráficos que son los gráficos de fuerza relativa. Los gráficos de fuerza relativa básicamente lo que permiten es comparar el desempeño de un activo en específico con el desempeño de un activo de referencia. Puede ser en este caso comparar entonces el desempeño de la acción de Amazon contra el desempeño del índice S&P 500. Si tenemos entonces que la acción de Amazon está en el numerador y el de S&P 500 está en el numerador, si la acción de Amazon subió más que el S&P 500, en consecuencia aumenta este cociente y vamos a ver que el gráfico o este cociente aquí va subiendo. En este caso, eso es lo que ha pasado. Amazon ha superado entonces entre el 2015 y el 2016, superó de manera bastante clara al comportamiento del mercado en general que está medido por el S&P 500. Esto es importante cuando queremos entonces comparar cómo le ha ido a cualquier acción con respecto, por ejemplo, al mercado o a cualquier otra acción. Aquí podría ser la acción de Amazon versus la de Alibaba, por ejemplo, y veríamos entonces qué tan bien o qué tan mal le ha ido. Por ejemplo, si a la acción de Amazon le hubiera ido mal con respecto al S&P, este gráfico estaría o iría con pendiente negativa, ya que el denominador estuviera aumentando más que el numerador. Es bastante sencillo en ese sentido y nos permite ver entonces de manera gráfica qué tan bien o qué tan mal le ha ido a una acción o a un activo con respecto a otro. Permite entonces de esa manera hacer una comparación de la fuerza relativa.